Bienvenidos una vez más a nuestros programas radiales, a nuestras reuniones de WhatsApp, a nuestras reflexiones devocionales, comentarios, lectura bíblica, a estas conversaciones interesantes dentro de la palabra de Dios. Hemos llegado al capítulo 12 de la primera epístola a los Corintios. Y está muy interesante estudiar lo que el apóstol Pablo nos exhorta. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu Santo, los dones espirituales. El apóstol dice, no quiero que sean ignorantes, y lo repite. Una vez más se nos exhorta a buscar el sano conocimiento, el humilde conocimiento de la palabra de Dios y de todos los asuntos del Espíritu. El apóstol Pablo dice que el hombre natural no percibe, no entiende, no comprende, no discierne los asuntos que son del Espíritu Santo, pero que el espiritual sí entiende, discierne las cosas, juzga todas las cosas. Espérenme un segundo. Bien, entonces vamos a leer los primeros versículos que leímos en la clase pasada. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabed que cuando erais gentiles se os extraviaba, llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Notemos que el Espíritu Santo no permite que haya inútiles en la iglesia del Señor. No hay personas inútiles, no pueden haber personas inútiles. A cada uno le ha sido dado un don, un regalo, un carisma del Espíritu para que pueda funcionar. Si alguien no está ubicado, si no se siente ubicado en un lugar estratégico en la iglesia, puede ser porque es muy nuevo, puede ser porque no es voluntarioso. Si ya tiene tiempo en la iglesia y no levanta la mano, no se dispone, no está a la orden para la obra del Señor, pues ¿cómo podría Dios usarle? Hay personas que son muy introvertidas, tímidas, y otras son muy perezosas. No les gusta estar en las primeras filas de batalla para poder ser utilizados en algún área de la iglesia, para que pueda el Señor manifestarse a través de ellos en algún asunto espiritual y pueda colaborar en la edificación de la iglesia de Cristo. Todos somos útiles en la iglesia del Señor. El Señor no quiere que alguno se ampute de manera voluntaria o a veces de manera rebelde. Hay gente que cuando se enoja dicen, yo no vuelvo a servir para nada y se hacen en un rincón y de allí no lo saca nadie. Y esto se convierte en pecado, hacerle esto al Señor. A veces piensan que están haciendo daño a la iglesia en sí, pero se están haciendo daño ellos mismos. Cuando una persona se retrae, se esconde por la razón que sea timidez, sea miedo o sea rebeldía, se está haciendo daño a sí mismo, se está estancando y está peligrando en morirse, a veces en amputarse y morirse, terminar personas descarriadas por estos comportamientos. Es necesario disponerse con mucha humildad y con obediencia para ver qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, el texto dice que a cada uno le es dada una manifestación del Espíritu. Y dice la palabra del Señor que
A uno es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia o conocimiento, por el mismo Espíritu, es el Espíritu Santo. Entonces tenemos la palabra de sabiduría. Los teólogos tratan de escudriñar y profundizar en estos temas para ayudarnos a nosotros, ya que el apóstol Pablo no describe exactamente aquí los, los dones, sino que los menciona, pero no los describe. Y es necesario escudriñar, ver, revisar en la palabra del Señor, hacer una buena exégesis para saber qué se nos está diciendo. No podemos ser perfectos en la explicación, pero la Biblia sí contiene respuestas que nos pueden ayudar. Y podemos ver entonces que la palabra de sabiduría es aquella capacidad que da el Espíritu Santo para la consejería, para la enseñanza de una manera especial que sobresale, sobrepasa la sabiduría natural. Es una sabiduría espiritual para resolver problemas difíciles, para enseñar la palabra de manera que se entienda. Sabiduría como la que tenía Salomón, la forma que hablaba Salomón, esa manera tan especial de enseñar en que escribió los proverbios. Bueno, el Espíritu Santo da sabiduría para resolver casos especiales, cosas que otros no pueden llanamente resolver. Son consejos muy prácticos y directos. Por ejemplo, Esteban, cuando iba a ser nuestro hermano Esteban, cuando iba a ser apedreado aquel día, habló con una sabiduría no común. ¿Cómo es posible que hombres comunes como los apóstoles, pescadores, hombres del vulgo, publicanos, personas revolucionarias, terminaran hablando y escribiendo con tal capacidad? El pueblo decía, ¿de dónde salieron estos, que son hombres comunes como nosotros, trabajadores? No son preparados en las mejores universidades, ¿y por qué hablan con tanta sabiduría? Este es un don especial que da el Espíritu Santo. Luego se nos dice que palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Creo que podemos extendernos un poquitito más con esto de palabra de ciencia o palabra de conocimiento. Nosotros encontramos aquí una palabra revelada como la que se le daba al apóstol Pablo. Recordemos que cuando el apóstol Pablo escribió este pasaje, el canon de las escrituras todavía no había sido terminado, todavía no se había cerrado la Biblia por completo. Por tanto, el apóstol Pablo estaba recibiendo palabra de conocimiento, como está, por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 15, en el versículo 1. Dice, os digo un misterio, es decir, un asunto que no ha sido revelado a otros. No todos moriremos, pero todos seremos transformados. Este era un misterio que no había conocido Daniel, que no habían conocido los profetas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, el misterio de la iglesia. A los profetas se les reveló todo sobre Israel, pero no se les reveló a ellos los misterios sobre la iglesia, que venía un tiempo de llamado dispensación de la gracia, que existiría una iglesia cristiana llena de gentiles y también de judíos convertidos al evangelio y que estarían en este tiempo tan precioso llamado el tiempo de los gentiles, el tiempo de la gracia donde los gentiles se convierten y también judíos se convierten al evangelio y conforman la iglesia. Luego que la iglesia sería arrebatada, que vendría el tiempo de la gran tribulación. Esto no se le enseñó a los profetas. El apóstol Pablo dice también en primera a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15, dice, por lo demás, o por lo cual os decimos esto, en palabra del Señor, en misterios revelados de parte del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron. Esta era palabra revelada de manera especial para el apóstol Pablo, asuntos que no habían sido revelados a otros. Sin embargo, el canon de las escrituras fue cerrado. En Apocalipsis capítulo 22 se cierran las escrituras. Juan termina allí las revelaciones. Entonces dice Judas, perdón, en su carta, Judas escribe en su carta, en el capítulo 1, ahí en el versículo 3, bueno, tiene un solo capítulo, él dice lo siguiente: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados santificados de Dios Padre y guardados en Jesucristo, dice el versículo 1, y sigue diciendo: Amados, por el gran deseo que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros para exhortaros a que contendáis ardientemente, dice, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. O sea, la fe que fue dada, que fue entregada, que fue revelada, y el texto se cerró. Se cerraron las escrituras y hoy no puede haber nuevos misterios. No existen. Dios ha dado sus misterios a sus santos, como lo dice el Salmo 25 en el versículo 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos dará a conocer su pacto. A ellos da a conocer sus misterios. Su palabra, sus misterios, ha sido revelada a sus santos. Ahora nosotros tenemos palabra de conocimiento. Hoy estos dones existen. Por supuesto que sí. Hoy se nos revela la palabra escrita, lo que fue escrito y que muchos no comprenden con facilidad. Podemos leerlo y tenemos en nuestros medios en la iglesia hermanos con la capacidad de leer la palabra, escudriñar las profundidades en las minas. Usted ve un minero. En estos días me llegaron unos videos sobre las minas, no sé cómo llegan, el algoritmo creo que los envía porque revisé un trabajo en las minas, entonces me enviaron como 3 o 4 videos más, en donde vemos a unos hombres en las profundidades de la tierra que van a extraer algún material, algún mineral de las profundidades, pero eso es muy hondo y corren un peligro terrible. Ellos ponen trancones allí con palos, con hierros y con ese peligro de que eso se caiga y los aplaste. Es una cosa asombrosa trabajar en las minas. Y podríamos comparar a los hombres de Dios escudriñando los misterios de Dios en la profundidad, cavando profundamente, esforzándose por sacar los misterios de Dios. Y luego que sacan estos tesoros, estos minerales, los reparten al pueblo de Dios porque no debemos ser egoístas. Nosotros debemos buscar estos misterios de Dios que están allí y simplemente es cuestión de ahondar, de nadar profundamente, de cavar, de esforzarse en oración, en humildad, en buena lectura, buen estudio y traer todos aquellos tesoros y repartirlos gratuitamente a la iglesia del Señor. Pero también la palabra de conocimiento, algunos teólogos la comparan con lo que sucedió, por ejemplo, en Hechos capítulo 5, pero la Biblia tiene muchos relatos parecidos a este. En Hechos capítulo 5 nosotros vemos al apóstol Pedro discutiendo con Ananías y Zafira. El apóstol les hace una pregunta porque todos estaban, los que tenían posesiones, voluntariamente vendían sus posesiones y las ponían a los pies de los apóstoles para que repartieran a los pobres. De pronto llegaron allí unos ricos llamados Ananías y Zafira que formaban parte de la iglesia y ellos quisieron sobresalir. Quisieron dar a entender que también estaban colaborando y que no se iban a quedar atrás. Y vendieron sus posesiones, alguna hacienda, unas tierras que tenían por allí, pero escondieron parte del dinero. Ellos no tenían que hacer esto porque el dinero era de ellos. Si ellos no querían ofrendarlo, no estaban obligados a ofrendarlo. Nadie había puesto una ley de ese tipo. Nadie había dicho que tenían que
vender las posesiones y traer el dinero a los apóstoles. Eso no era una norma, no era una doctrina obligatoria. La gente lo estaba haciendo de manera muy voluntaria. Entonces, ellos podían vender y quedarse con el dinero o podían vender y traer una parte del dinero, no había problema, pero ser sinceros. Pero ellos trajeron el dinero como si fuese todo. Y el apóstol Pedro pregunta al hombre, Ananías, ¿vendiste en tanto la heredad? Y entonces Ananías responde que sí. Y el apóstol Pedro le dice que por qué ha llenado Satanás su corazón para mentir o para intentar engañar al pueblo de Dios, pero especialmente al Espíritu Santo. Y sustrajiste del precio de la heredad. Reteniéndola no se te quedaba a ti, le dice Pedro, y vendida no estaba en tu poder, el dinero es tuyo, Ananías. Pero ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No le estás mintiendo a los hombres, le estás mintiendo es a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó muerto y cayó gran temor sobre todos los que estaban viendo y los que estaban escuchando aquello. Levantándose los jóvenes, lo envolvieron y lo sacaron y lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, entró su mujer. Ella no sabía lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él, también cayó muerta. Y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Entonces vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y por la mano de los apóstoles eran hechas muchas señales y prodigios. Ahora, mis amados hermanos, veamos aquí algo que les he estado explicando o tratando de decir desde hace días. Los dones del Espíritu Santo tienen el propósito contundente de acercar los hombres a Dios en arrepentimiento. Aquí el pasaje nos dice claramente que cayó temor sobre todos los que estaban allí. Cayó temor. Cuando el Señor manifiesta sus dones, edifica al pueblo de Dios, consuela al pueblo de Dios, predica arrepentimiento al pueblo de Dios, trae arrepentimiento al pueblo, a los pecadores, los trae a los pies de Cristo. No se trata de entretener, como estamos viendo ahora, algunos cultos muy famosos en donde se presenta un hombre como profeta y el hombre comienza a adivinar cosas allí que no tienen sentido, como les explicaba en días pasados, que si alguien va a montar un negocio, que Dios le va a dar un concesionario, que va a tener un concesionario muy grande donde va a vender carros de último modelo, que si alguien va a vender finca raíz, que va a tener un negocio grande, va a ser un gran emprendedor, y entonces le profetizan a la gente de esta manera las cosas que ellos quieren escuchar, y allí Cristo no está por ningún lado. No está el Señor por ningún lado. Que si una estéril aquí va a tener un hijo y entonces la alegran, se ponen a llorar, averiguan los chismes escondidos y todo esto muy parecido a la adivinación. Incluso han hablado de familiares que han muerto y le dicen a la persona, veo una señora llamada Fátima. Ay, sí, era mi abuelita. Y Fátima, ¿qué pasó con ella? No, que mi abuelita murió hace 2 años. Ahí está, aquí está la gloria de Dios manifestándose. Veo que Fátima oraba por ti y ahora tú estás en el Evangelio y comienzan a hablar de espiritismo, como si estuvieran invocando a los muertos, adivinando cosas extrañas. Y el pueblo de Dios aplaude. ¿Por qué? Porque falta discernimiento, que también es un don del Espíritu Santo. Y aquí vamos a estar claros en algo. Vamos a ir resumiendo un tema que ustedes necesitan y que yo también necesito aprender en esto. El apóstol hace una exhibición, una presentación general aquí de 9 dones del Espíritu, pero luego camina por todo el capítulo 12, luego el 13 y el 14, y termina explicándonos que hay unos dones y manifestaciones que son mejores y mayores que otros. Y lo que estamos viendo hoy en muchas iglesias es que las cosas funcionan al revés.
Porque el apóstol nos enseña cuando termina en el capítulo 14 que hay unos dones que son más importantes en la iglesia, porque edifican más, mientras que hay otros dones que no son tan importantes en la iglesia, porque edifican menos. Por ejemplo, nos da claramente la referencia que hablar en lenguas o incluso interpretarlas no es tan importante, especialmente hablar en lenguas, no es un don tan importante en la iglesia. Puede edificar a la persona que habla las lenguas y por eso también en el capítulo 14 se manda a que si alguno habla en lenguas y no tiene una verdadera interpretación, cuando lleguemos al 14 veremos cuál es la interpretación. De manera que comprenderemos que hay mucho engaño en nuestras iglesias. Se está dando interpretación mentirosa e incorrecta, porque el capítulo 14 lo explica claramente. Ahora, dice el apóstol que en todo lo que nos enseña, que el hablar en lenguas realmente no edifica porque nadie entiende, edifica solamente al que habla las lenguas. En cambio, la sabiduría, la ciencia o la enseñanza de la palabra, ¿sí? Y también el discernimiento de espíritus son dones más importantes y estamos haciendo al revés. En las iglesias vemos que si alguno habla en lenguas se le da título, es como que sobresale, como que la persona que está llena del Espíritu Santo es la que está hablando en lenguas. En cambio, los demás son menos importantes. He escuchado en iglesias que cuando alguien habla en lenguas dicen que está siendo bautizado por el Espíritu y los que no hablan en lenguas supuestamente no han sido bautizados por el Espíritu. Amados hermanos, si no han sido bautizados por el Espíritu, entonces no son cristianos. Tan sencillo como eso. No son cristianos. Pero el capítulo 12 mismo termina diciendo, ¿acaso hablan todos en lenguas? Y la respuesta, ¿cuál es? No, no todos hablan en lenguas. Pero el apóstol dice, pero todos somos bautizados por el Espíritu Santo. Todos somos bautizados por el Espíritu en el Espíritu Santo. Todos los creyentes. Entonces, el asunto de que si alguien habla en lenguas es porque fue bautizado por el Espíritu, no es doctrinal, no es verdadero. Se puede convertir incluso en una herejía si se sigue insistiendo en eso, en que solamente los que hablan en lenguas fueron bautizados, porque el hablar en lenguas es una manifestación de las que aparecen aquí, una de ellas, y no es la más importante, por el contrario, es la menos importante. Edifica solamente al que habla en lenguas, pero no a los demás. En cambio, otros dones que son importantes edifican a todos. Por ejemplo, el discernimiento de espíritu es importantísimo, porque el discernimiento de espíritu es aquel que lleva a los creyentes a saber qué es verdad y qué es mentira. Si está hablando Dios o un demonio, el diablo o el hombre. Eso es discernimiento de espíritus, la capacidad para discernir entre el bien y el mal en la iglesia. La capacidad para saber qué se está manifestando es discernimiento de espíritus. Por eso cuando alguien cae al piso revolcándose y todo eso y dice que es cristiano y que está siendo tomado por el Espíritu, algunos por la misericordia del Señor que tenemos discernimiento y conocimiento de la palabra, podemos decirle a tal persona, hermana, por favor levántese. Lo que está haciendo no es del Espíritu Santo. Y es cuando la gente se enoja porque no tienen conocimiento, no tienen discernimiento y dicen, aquí se hace lo que diga el Espíritu. Y aquí el Espíritu Santo a nosotros nos revuelca en el piso, nos hace vomitar, nos hace dar botes por el piso, perdemos el control, todos nos embrutecemos, el culto se vuelve un verdadero relajo, un desorden y una blasfemia, una irreverencia y a veces hasta inmoralidades ocurren porque a veces las hermanas quedan sin ropa tiradas en el piso porque aquí se hace lo que diga el Espíritu y nosotros respondemos a esto con discernimiento y conocimiento. Disculpen, ¿cuál espíritu? ¿Cuál espíritu? Porque tres espíritus pueden moverse en la iglesia. El Espíritu Santo, uno, que es el verdadero. El espíritu del hombre, dos, que son las emociones del hombre. O los demonios, que es la herejía, en tercer lugar. Las confusiones y las mentiras impulsadas por el enemigo. Entonces, ¿cuál espíritu se está moviendo? Pero eso es cuando tenemos conocimiento y discernimiento de espíritus. Así de que aquí se nos está hablando de palabra de sabiduría y palabra de conocimiento, que son
dones importantísimos en la iglesia del Señor. Pero toda esa adivinación para entretener al pueblo, que yo hoy el Espíritu me está diciendo por palabra de conocimiento que alguien va a ofrendar 1 millón de pesos. Aquí me está diciendo el Espíritu que alguien va a donar un carro. Por aquí hay una moto que van a donar. Me dice el Espíritu Santo en palabra de conocimiento que aquí alguien va a donar un carro. Amados, ¿a quién pretenden engañar? Obviamente no a los pocos sabios que hay en la iglesia de Cristo, sino a una multitud de gente incauta, ingenua, a veces hasta inocente, porque caen por tontos, por niños, caen en todas esas trampas, son estafados, engañados, pagan grandes sumas de dinero para ver a estos hombres, pagan $100, $200, $500 para ver a estos hombres exponer sus adivinanzas y sus juegos. Y las multitudes son arrastradas a esto, porque el apóstol Pedro dijo claramente que hubo falsos profetas en el Antiguo Testamento y que habrá entre vosotros también falsos maestros, falsos profetas que introducirán encubiertamente herejías destructoras y las multitudes seguirán sus confusiones. Está bien claro. Dice, las multitudes seguirán sus disoluciones. Dice, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Con palabras fingidas harán mercadería, o sea, harán mercado, sacarán dinero, sacarán provecho, sacarán riquezas, cuando los dones deben manifestarse gratuitamente y tienen un solo propósito. Lo he repetido 10 veces. El propósito es guiar a las almas hacia Cristo. Los dones no son para ninguna otra cosa. No son para entretener, ni para jugar, ni para mostrar poder, ni para mostrar que somos poderosos. Veo a hombres tirando a gente al piso y luciéndose y hacen esos videos donde le ponen la mano en la frente a la gente y cae al piso convulsionando y levantan la mano, se quitan el saco, se lo quitan al público y las multitudes de ignorantes caen al piso. Me pregunto por qué cuando he asistido a esos cultos tumban a todo el mundo menos a mí. Yo quisiera saber eso y los predicadores no me miran a la cara. Ellos miran para allá, para todos lados y tumban al uno, al otro, a diestra y siniestra. Pero qué extraño. ¿Será que no tienen poder sobre mí? Qué misterioso, ¿verdad? ¿Por qué a mí no me han tirado al piso? ¿Por qué no tendrán ese poder? ¿Que no les parece extraño? Y luego ellos dicen por el micrófono para que todos escuchen, el que no tiene fe no recibe y no cae al piso. Ah, ya se defendieron, qué extraño. Cayeron los que estaban aquí, los que estaban allí, los que estaban por allá, todos caen al piso. Nosotros vemos en la palabra del Señor que los que caían al piso en tiempo de los apóstoles y en tiempo de Cristo, los que caían al piso y se revolcaban y daban botes en el piso. Eran los endemoniados. Ellos convulsionaban y caían por allí. Algunos, bueno, vomitarían, gritaban, botaban espumarajo, qué sé yo. Eran todos inconversos y eran endemoniados. ¿Cómo es posible que los evangélicos cada 8 días en un culto estén cayendo al piso y dando botes? ¿Cómo es posible que esto suceda? Y que a los 8 días venga otro predicador nuevo invitado y vuelvan y caen al piso otra vez y otra vez se revuelcan y otra vez lloran y convulsionan. En esos famosos encuentros que hace una secta por ahí que está muy introducida en las iglesias evangélicas, en esos famosos encuentros pasa de todo. La gente que ha ido allí y que sale, dicen que les tienen prohibido contar lo que sucede allí dentro. Pero algunos, de todas maneras, aunque han hecho la promesa de no contar nada, ellos salen y nos cuentan lo que ha pasado allí dentro. Les expulsan demonios a los evangélicos. ¿Cómo es posible esto? ¿A los cristianos les echan demonios? Y allí les dan talleres sobre esto y dicen que sí, que hay mucho cristiano endemoniado. ¿Y cómo pueden los cristianos tener al Espíritu Santo y también a los demonios? ¿Cómo pueden servir a Baal y a Cristo al mismo tiempo? ¿Cómo pueden estar llenos del Espíritu Santo y también llenos del diablo? Todas estas preguntas hay que hacerse a la hora de hablar de los dones del Espíritu Santo. Debemos preguntarnos, ¿qué está pasando en nuestras iglesias hoy? ¿Qué sucede? ¿Cuánto engaño hay y cuánta ignorancia hay? ¿Cuánta manipulación hay y cuánta falta de capacidad de discernimiento y cuánta falta de conocimiento? Que el Espíritu Santo nos siga ayudando para poder discernir y no dejarnos estafar, no dejarnos confundir, no dejarnos engañar. Entonces comienza hablando de dos dones.
palabra de sabiduría y palabra de conocimiento. Luego entonces se nos dice, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Bueno, en el próximo episodio veremos de qué se trata esta fe, estas sanidades y milagros que vienen a continuación. Que el Espíritu Santo nos siga ayudando para que sigamos nosotros aprendiendo.